Publicidad del lunes feminista, pero además estamos celebrando 10 años del colectivo. Claro, entonces estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Pero yo antes de todo, antes de presentarle, ¿Ives de dónde eres? Orgullosamente esmeraldeña. Ah, eso era importante decirlo. Ahora les cuento, en este quinto programa, vamos a conversar con Ives de Estupiñán, de la provincia de Esmeraldas. No sé si ven mi sonrisa, no, pero es una cosa así como, estamos emocionadas. Bueno, siempre estoy emocionada. Pero la cuestión es que ahora mucho más, porque yo creo que en todo este proceso, estar conversando con mujeres que están participando arduamente en política, es también reflejar y hacer visible la cancha con propuestas. Entonces, no sé si nos cuentas un poquito de ti. Nací en Esmeraldas, el 9 de octubre. Eso me hace que tenga un cordón umbilical con Guayaquil. Mi padre es esmeraldeño, mi mamá es de Los Ríos, de Vinces, entonces yo tengo una mezcla cultural por ahí. Mi bisabuelo paterno era de Atuntaqui, entonces yo tengo, ahí digo, por eso digo una mezcla de todo. Y mi bisabuela paterna, del otro lado por Estupiñán, era Henrys, era inglesa, que llegó a Esmeraldas, pero Mercedes Galut era una mujer de un corazón enorme, ¿no? Que siempre por la casa de ella pasaba todo el mundo y ella siempre recibía y compartía su comida y eso creo que es parte de la cultura que tenemos los esmeraldeños también, ¿no? Y que somos chillados, somos regalados, somos solidarios. Claro. De pequeña yo tenía un padrino que falleció ahora, que me decía chillada. Claro, porque por este tema de la alegría, somos gente alegre. Yo creo, además que los ecuatorianos somos gente alegre, pero el esmeraldeño es como que potencia la alegría, ¿no? Y nada, yo creo que crecí en un hogar lleno de amor hasta los 17 años que salí a estudiar. Yo estudié economía en la Facultad de Economía en la Católica de Guayaquil. Uno tiene que potenciarlas, ¿no? Empiezo con el sueño de vivir en Quito, busco la manera. Yo me gradúo y me vengo a Quito a trabajar con una fundación, la Fundación Mariana de Jesús. Y en esta fundación pues es la que me motiva ya con el tema de hacer cosas más profesionales para participar, ¿no? Yo ya ahí trabajaba el tema de los planes operativos, de la planificación estratégica y que en esta planificación esté vinculada con los actores. Entonces eso me motiva a buscar y hago una maestría en investigación participativa para el desarrollo local en un convenio con la Complutense de Madrid y la Católica de Guayaquil. Y ya ahora sí, eso es lo que quiero hacer, ¿no? Soy Ives de Estupiñán y me voy a dedicar al tema de participación ciudadana. Y desde ahí empiezo a activar procesos, ¿no? Yo me considero activista del derecho de participar y pues en esta búsqueda trabajé en el Fondo Ecuatoriano Popular en Progreso, era jefa financiera, pero también yo promovía el liderazgo de las mujeres para que conformáramos las cajas de ahorro y crédito. Pero allí no me quedo, entonces me voy a trabajar en autoridad portuaria como coordinadora del puerto pesquero, y entonces, pero ahí en una relación media tortuosa porque estaba tercerizada, en esa época había la tercerización, y además mujer para ir a trabajar con pescadores. Ahí veo en el periódico un anuncio para trabajar en la Comisión Cívica contra la Corrupción, como asistente de prevención de corrupción, ¿no? Digo, bueno, me postulo y regreso a Guayaquil. Y ahí la conocí. Exactamente, y pues esta es la base para que en la Constituyente de Montecristi se acoja lo que era la promoción de la participación ciudadana, las veedurías, ¿verdad? Pero también la lucha contra la corrupción, a pesar de que habían algunas atribuciones que no las tenía, pero es la base o es la entidad en la que se transforma en el Consejo de Participación Ciudadana.
Yo escucho toda tu trayectoria y se me viene a la cabeza el pensar por qué ahora tomaste la decisión de participar electoralmente. No es sencillo asumir el reto de participar en las condiciones políticas que tenemos. Claro, te voy a ser sincera, no dimensioné la magnitud de meterme en una campaña política. Lo que ya había hecho es que yo me sentía capaz de estar en esta estructura, pero bueno, dije, a lo hecho pecho. Yo me siento capaz, no tengo el dinero, pero el CNE nos va a dar las facilidades. En ese momento era lo que tenías. No, porque tenía clara la ley. La ley del Consejo de Participación Ciudadana reformada señala que el Consejo Nacional Electoral promueve mi nombre, mi trayectoria y mis propuestas. Claro que mis propuestas han sido reducidas a 155 caracteres. Si ustedes ven en los spots publicitarios, yo digo, no soy lo más resumido posible de mis propuestas, pero yo tengo un montón de propuestas de llegar a ser consejera del Consejo de Participación Ciudadana. Y entonces, claro, finalmente lo más importante es fortalecer las capacidades, tanto de los ciudadanos como de las organizaciones sociales, para promover realmente el ejercicio de la participación ciudadana. Y es entonces, digo, pero también tiene el Consejo otra atribución, que es el tema de la lucha contra la corrupción. Bueno, desde ese espacio voy a promover esa cultura de lucha contra la corrupción. A mí, Juana Francis, me molesta que nos hayan transformado nuestra agenda política en una agenda de lucha contra la corrupción, cuando estás perpetuando vicios de poder, vicios administrativos, que también es corrupción. Y no te estás esforzando por cambiar el cotidiano vivir, ¿no? No es de ahora, o sea, lo hago desde el 2005, 2006, y allí pues eres testigo, ¿no? Eres testigo de eso, pero claro, también, ¿por qué no denuncio cosas? Quizás por temor a perder mi trabajo, y creo que el 90% de los servidores públicos sienten lo mismo, de no denunciar cuando ves algo ilegal, un acto de corrupción, un proceso y que se está institucionalizado de manera incorrecta, porque soy madre, porque soy cabeza de hogar. Mi hijo come, se viste, estudia con mi trabajo. O sea, me voy a ir solamente al punto de mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres que les toca hacerse cargo de su hogar sola? O sea, yo en algún momento conversaba con alguien y decía, mira, para mí, mi compañera Gaby era un ejemplo, ¿no? Gaby era el sostén de su familia, de sus 2 hijos, y también de la comunidad, porque la Gaby asesoraba a organizaciones sociales. Sí. Entonces es como rompes, además, es como la realidad, como te rompe también, ¿no? Y me quiero saltar a eso porque, o sea, no lo quiero saltar, sino que lo quiero vincular. Yo te preguntaba por qué decidiste participar en política en el contexto actual, porque la violencia política hacia las mujeres no es accidental, o sea, es, Juanita, es constante. Hoy vivo la violencia política. Yo no dimensionaba que existe maldad en la política también, pero el ser mujer y meterme en un proceso que yo decía, no es político. Esto de ser candidata al Consejo de Participación Ciudadana no es político porque es un proceso ciudadano, yo voy a defender el tema de ciudadanos, pero me doy cuenta de que hay intereses políticos, de que los partidos están tratando de inducir candidatos, y en ese rol que tienen hoy los partidos políticos de querer entrar por la ventana al Consejo de Participación Ciudadana, usan la imagen de mi hijo, cambiando el texto, diciendo que tengo una tendencia política. Sí, conocen mi trayectoria y todo, pero ¿con qué fin lo hacen? ¿No? Para que genere un malestar en mí y que yo diga, no me voy a meter más en el tema y no voy a denunciar. Y por el contrario, denuncio a los actores políticos que hoy se quieren vincular y quieren hacer alianzas. A mí me buscaron para hacer alianzas estos actores políticos y no lo voy a permitir. Con Ivette no va a haber alianzas de ningún partido, porque yo me tengo que sentar a la mesa con los rojos, los amarillos, los verdes, los cafés, porque los si no, azules. O sea, la cuestión es que porque es un proceso de construcción, exacto. Juanita, exactamente, porque la única manera es escuchar a todos. Si yo no escucho a todos, ¿qué va a pasar?
voy a tener información sesgada, ¿verdad? No voy a poder construir desde el Consejo de Participación Ciudadana conjuntamente con todas las organizaciones sociales y todos los actores políticos, pero sí es duro cuando te tocan con una foto de tu hijo de 8 años, de cuando tenía 3 años, ¿no? Ese día estaba devastada, pero agradezco también que estaba acompañada de un grupo de mujeres en Manabí. Cuando veo esta foto, ellas fueron mi soporte, las que me dieron aliento y me dijeron, no, es violencia de género, es violencia política, ánimos amiga, te están atacando porque estás fuerte, ¿no? Como bien dice Quijote de la Mancha, cuando los perros ladran es porque estás avanzando, ¿no? Yo diría, también haría uso de la frase de Michelle Obama que dice, cuando te golpean bajo, tú debes mantenerte a la altura. Yo me voy a mantener a la altura, yo no voy a ponerme a desestimar a un partido o actor político, no, por el contrario, con más razón y con más fuerza, quiero que conozcan mis propuestas, que sepan mi trayectoria, que no soy improvisada. A mí no me dieron poniendo los certificados. ¿Puedo traer mi silla? Solo la... Esta es una de mis propuestas, el tema de la silla vacía, porque además que quiero mostrarla, ¿no? Porque es una silla revestida de los colores de Ecuador, pero es una silla artesanal hecha por un artesano manabita, y que en eso de promover mi candidatura yo me doy cuenta de que el Consejo de Participación Ciudadana ha sido un espacio en el que los ciudadanos y también las organizaciones sociales no han estado vinculadas, ¿no? Y entonces esa silla no puede estar más vacía, es una silla de todos los ecuatorianos. Con Ivette de Estupiñán van a tener voz y voto en ese espacio, porque es un espacio para denunciar, ¿verdad? Y es un espacio también para proponer. Hay que fortalecer el sistema de protección al denunciante. Entonces es más fácil de que llegues a mi despacho como consejera, hagas uso de esta silla, denuncies, pero no necesites decir, ¿verdad?, lo que denuncio. Yo puedo, como autoridad, disponer que se investigue, y eso es actuar de oficio. Esas son mis propuestas, ¿no? Desde esa silla poder transformar, porque sería un espacio de participación ciudadana potente, pero también poder investigar realmente actos de corrupción actuando de oficio. Es decir, así no tiene que existir como el autor, mientras fortalecemos este sistema de protección al denunciante, porque el Consejo de Participación Ciudadana tiene que articularse con las entidades para hacerlo, y es un proceso que toma tiempo, que yo no voy a ser demagoga en decir que llega al Consejo y ya tienes seguridad al denunciante, ¿no? Yo como consejera lo plantearía en el Pleno para que actuemos esos 7 consejeros de oficio, es decir, que no tengamos que esperar a que alguien vaya y ponga el escrito, ¿no? Hay cositas que debemos mejorar, pero finalmente el tema de la silla vacía es ese mecanismo que tiene potencia para mí, porque es una obligación para los gobiernos autónomos descentralizados, pero desde el Consejo debo dar el ejemplo, ¿no? Con mi despacho, en la consejería, que muchas veces no puedes ir a acercarte a una autoridad como en el Consejo porque o no tienes cita o porque es una autoridad. Entonces digo, ahí vulneran el primer derecho, el de participar. Y como servidora también del Consejo de Participación Ciudadana he vivido eso. O sea, no te reciben así nomás, porque o sea, son de otro nivel. Escucho y pienso, ¿qué ha pasado con la institucionalidad? Porque la idea era como recuperar el espacio de participación y la cercanía del ciudadano con la autoridad, entre comillas, y digo entre comillas la autoridad, porque la autoridad se transforma en autoridad porque el ciudadano le cede un poco de su poder. Así es. Entonces eso que no lo tengan claro sí me preocupa. Y además también, ¿sabes lo que a mí me preocupa del Consejo Transitorio? ¿Qué tan masculinizado está?
Bueno, es evidente, fueron O sea, elegidos a través de una asamblea ciudadana, de una asamblea nacional, pero por ternas que les ha entregado también el presidente, ¿no? Por eso digo, este es el momento ideal para que los ecuatorianos cambiemos las cosas. Ivette Estupiñán encabeza la lista de las mujeres. Claro que no es por algo de méritos. Fue por sorteo. Fue por sorteo, pero eso a mí me hace ser, primero, la cabeza de este grupo de 11 valientes mujeres, porque estar ya en estos espacios que los vemos, o sea, ha existido siempre más hombres, ya nos da la posibilidad de que las cosas cambien, porque vamos a elegir a 3 mujeres. Yo escucho tu propuesta y siento que es como la propuesta insignia que tienes, ¿no? Sí, claro. Alrededor de lo que tú vas a hacer. No sé si dentro de esto, yo te escuchaba hace un rato y me decías, Emilio me hizo materializar la silla. Sí, mi hijo de 8 años, ¿no? Él me dijo, primero, no estás en YouTube, no estás en nada. y segundo era que yo hablaba ya, yo empecé a hacer medios en diciembre, en horarios en que estaba Emilio, ¿no? 6:30 de la mañana, y mientras él se estaba vistiendo, yo estaba en la computadora grabando mis entrevistas y él estaba escuchando, y los niños son una esponja, ¿no? Entonces yo empecé ya a hablar de la silla vacía, que es una silla que no debe estar vacía y que es una silla que tiene que ser usada por los ecuatorianos. Y entonces él me dice, pero ¿y dónde está la silla? Entonces ahí busco en un artesano de estas que me hicieron artesanías de balsa, una silla más pequeña, pero con una bandera, o sea, como poniéndola con una bandera del Ecuador, porque era la forma de, porque no la podía pintar, ¿no? Porque estas de balsa no cogen la pintura así nomás. Entonces pongo esta bandera, pero le digo a Emilio, ¿qué ves aquí? Me dijo, veo al presidente de la República en esa silla. Y no era la idea que yo tenía. Qué fuerte, ¿eh? Entonces dije, no, que ahí fue cuando hemos vestido con mi mami, ella es la que ha elaborado el traje de la silla, y allí es cuando vestimos la silla de los colores del Ecuador. ¿Por qué? Porque es para que lo usemos los ecuatorianos, y también para transformar el consejo, porque muchos han dicho que ha tenido una sola bandera, pues esta es la manera de unificar esa bandera. Exactamente, de que hagamos ese sentido de cuerpo, de país, porque no podemos vivir a expensas de lo que nos dicen los partidos políticos, ¿verdad? Sino que ya es momento de hacer políticas serias. No quiero tocar en este espacio, pero es importante mencionar que ante tanto acto de violencia, el Consejo de Participación Ciudadana sí puede hacer incidencia para cambiar un poco esto. No vamos a eliminarlo porque se cambia desde casa, pero la educación de el derecho de participar, de que no nos quedemos calladas, viene con esto también ligado de lo que vivimos las mujeres. Yo también he sido víctima de violencia psicológica, pero claro, no lo decimos porque además nos van a decir locas cuando decimos el tema de violencia psicológica. Porque y hay varios tipos de violencia, sino que cómo lo cuantifica, no cómo lo demuestra. No es tu idea, pues, o sea, son cosas tuyas porque tienes ese carácter, ¿no? El ser una mujer de carácter fuerte. Conmigo, cuando digo no, es no. Sin embargo, antes de decir no, he escuchado a todos. Tengo la última voz en eso. Digo, no, voy a escuchar a todos y después termino yo decidiendo. Pero sí, he sido víctima de esto también, ¿no? Pero esas cosas no deben dejarnos paralizadas. Esas cosas las que deben motivarnos a decir, a ver, ¿quién soy yo? ¿No? Soy Ivette Estupiñán y me siento en la capacidad de poder estar en el Consejo de Participación Ciudadana. Y porque puedo, ¿no? O sea, porque es válido también. Así es. La cuestión es que se ha cuestionado mucho el tema porque dicen que una candidata leí hace poco que decía, y me refiero también a la otra forma de formación, una candidata decía que las mujeres estamos pidiendo leyes para mujeres porque estamos pidiendo privilegios.
Entonces no es una, o sea, cómo mostrar, o sea, además de lo que vimos como una sociedad evidentemente, pero cómo mostrar lo evidente, ¿no? Y lo evidente es que hay aún brechas de desigualdad, que la participación política para las mujeres cuesta, y entre eso costar, yo ahora te pregunto, ¿cuál ha sido para ti el reto más grande alrededor de decir voy a participar en política? O sea, ¿qué sientes tú que ha sido como que la piedra o la roca más compleja en tu caminar? Haber trabajado en algún espacio temporal en comisión de servicio, por este mismo hecho de ser cabeza de hogar, que tengo que buscar la manera de cómo financiarme y de cómo poder suplir todas las necesidades de mi hogar. Fui directora de participación ciudadana en el MIES y allí eso es lo que hoy me estigmatiza como ser de una tendencia política, ¿verdad? Desconociendo de que uno es madre, de que tiene que llevar el pan a la mesa como todos, pero también en ese espacio yo tuve un colaborador que renunció porque era mujer, era costeña y era divorciada. O sea, creo que esto de que ahora me atacan por haber trabajado ahí es lo que me hace recordar que yo también viví esto, ¿no? Y que estas son piedras que tenemos que sacarlas de nuestro camino, pero que nos hacen seguir adelante, porque sí, también en los trabajos hay el tema del machismo, ¿no? Las propuestas que hacen los hombres son brillantes. Mira, yo llegué a usar una estrategia. Yo iba donde alguien que era clave, era hombre, y le decía, ¿qué te parece si tú planteas esto? ¡Qué bárbaro! Para poder sacar mis proyectos y mis propuestas, ¿no? Las escuelas de formación ciudadana. Porque las mujeres no se llevan el reconocimiento y no pueden ser reconocidas las propuestas de mujeres en esos espacios machistas, ¿no? Entonces es mejor que venga de alguien, y empecé a usar eso como estrategia. Si yo quiero que salga algo, eso lo hago y voy a hacerlo así, de esa manera, ¿no? Entonces sí, no es un caminar fácil de la política, pero no me van a amedrentar. Creo que tengo la capacidad de estar ahí y que soy la voz de los ecuatorianos en ese espacio, que en este espacio que el Consejo de Participación Ciudadana se tiene que ciudadanizar y que ya es el momento. Y tenemos la decisión de hacerlo en las urnas el 24 de marzo, que ya es momento también de que las mujeres hagamos este sentido de cuerpo, ¿verdad? De que votemos por las mujeres. No, hay un rum de voten nulo, votar nulo, y si el nulo es mayor a los votos de candidatos, sean hombres o mujeres, se tiene que convocar a una nueva elección. Esto significaría más recursos públicos, más gasto electoral, porque el CNE tendría que convocar inmediatamente a un nuevo proceso electoral. Es decir, solo reestructurando la Constitución o cambiando, yendo a una reforma constitucional, vamos a dejar que esto quede así, ¿no? Entonces, vean lo importante que es conocer que votemos. Así que sea que tengamos un candidato para la lista de hombres o dos, una candidata para la lista de mujeres o dos, o las tres, ¿no? Mejor si tenemos las tres, porque somos tres las mujeres que llegaremos a ese Consejo de Participación Ciudadana, porque es ley. Y entre todo lo malo que tiene esa ley con la que nos estamos postulando, esto es lo rescatable, que vamos a estar tres mujeres en ese Consejo de Participación Ciudadana promoviendo políticas públicas, y allí las primeras que tienen que estar son las políticas en el tema de violencia a mujeres, pero tampoco quiero excluir a los hombres, ¿no? Pero sabemos, o sea, nos ubicamos en sitio. O sea, ¿qué sucede? O sea, dice la OMS que tenemos una sociedad enferma, no lo dice solo por Ecuador, lo dice a nivel mundial. Y cuando se refiere a una sociedad enferma, se refiere también al tema de que todos estamos conviviendo en sociedad y que de una u otra forma estamos absorbiendo niveles de violencia, ¿no?
Así es. De forma directa o indirecta. Y desgraciadamente, de la forma directa, son las mujeres y las niñas y los niños los que están siendo más afectados, ¿no? Más asesinados, más violados, más vulnerables. No son leyes especiales, son leyes que responden a la necesidad de una sociedad que no llega a un acuerdo de convivencia y de respeto. Es momento de construir. Yo creo que primero los ecuatorianos y ecuatorianas somos maduros en este momento. Maduros electoralmente para poder discernir, maduros también para no creernos todo el cuento de las redes, porque coincidencialmente los candidatos que están opcionados en estas tretas mundialeras que sacan en las redes son los que han hecho pactos con partidos políticos o actores políticos. Entonces, ese es un mensaje importante de que ya esta madurez que tenemos electoral nos permita tomar la mejor decisión. Mira, porque desentendernos de la política trae solo un resultado: elegir a los peores. Es mejor saber cómo voy a votar para que el día de las elecciones yo no esté de Team Marín de Dopingüe, porque seguro si vamos todos así estarán liderándonos tanto en las elecciones seccionales como en las del Consejo de Participación Ciudadana a los peores, sino que hagamos un compromiso serio de investigar las propuestas. Yo creo que eso es muy importante. Y bien, para cerrar, yo necesito que me des 2 nombres de mujeres que han marcado tu vida. Michelle Obama, definitivamente, y Frida Kahlo. Hasta el día de hoy uno aprende de estas mujeres. O sea, ¿Y de las tuyas? O sea, de las ecuatorianas. Ah, mi madre, definitivamente, mi madre. Mi madre es una guerrera. Ella no tiene un máster, pero ella es máster en ingeniería agronómica y como es máster en política también. Ella opina como cualquier otro doctor en ciencias políticas. O sea, yo he aprendido mucho de mi madre. No, ella en todos los sentidos es el ejemplo de lo que uno tiene que hacer, ¿no? De no das una orden si tú no te involucras en eso. Y lo vivimos porque mi madre es campesina, ¿no? Entonces cuando vamos al campo, quien cosecha y quien siembra con los trabajadores es ella. Entonces ese es el ejemplo que tenemos que dar. Si queremos que algo funcione es que todos tenemos que trabajar, que hoy lo conocemos como la minga, ¿no? Pero ella es una mujer de muchos valores. Para mí, claro que tendrá sus defectos, porque todos los seres humanos tenemos afectos y desafectos, pero mi referente como mujer en Ecuador es mi madre. Sí, excelente. Muchas gracias, Ibel. ¿De dónde eres, Ibel, para cerrar? De Esmeraldas, orgullosamente esmeraldeña. Muchas gracias.